Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes ser muy disciplinado, tú puedes ser muy brillante, muy analítico, puedes tener muchas cosas, pero si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Fe es absolutamente necesario. Y la fe todos podemos tener. No tienes que tener un dote especial. Dios no da fe a algunos pocos. Todos podemos tener fe. Y todos debemos de tener fe si queremos agradar a Dios. Hoy vamos a aprender de un soldado romano. Este soldado romano tenía tanta fe. Él no tenía derechos. Era un romano, era un pagano, supuestamente un gentil. Él no tenía derechos. Sin embargo, él pide un favor de Jesús. Y cuando él pide el favor de Jesús, él demuestra una fe que hasta Jesús le dejó con la boca abierta. Jesús dice a los judíos, los que supuestamente tenían derecho, miren nada más cuán gran fe que este hombre tiene. ¿Están listos para aprender de este hombre? Les invito a que se pongan de pie una vez más. Acompáñenme, por favor. Vamos a leer Lucas capítulo 7, versículos 2 a 10. Había allí un centurión. Ese era un comandante militar romano, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, no vio a Jesús. Jesús no le tocó. No tuvo una experiencia con Jesús. Solo oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Este hombre tenía palanca. Él había construido una sinagoga, ellos le debían. Entonces él pide a los líderes de los judíos: vayan a hablar con Jesús a ver si no me ayude. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga, como un templo. Así que Jesús fue con ellos. Entonces, imagínense, Jesús dice: órale, da la vuelta y comienza a caminar hacia la casa del centurión con todo un grupo de judíos, los líderes, los que le habían pedido el favor, quizás otra gente que le acompañaba, sus discípulos. Así que Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Híjole, ¿cuántos de nosotros hubiéramos dicho? Yo creo que yo no hubiera dicho eso. A mí me gustaría que Jesús llegara a mi casa. Pero este Señor nos va a enseñar algo acerca de la fe. Ese Señor sabía más de la fe que muchísimos religiosos saben de la fe. Entonces Él dice: no tomes tanta molestia, Jesús, pues yo no merezco que entres bajo mi techo. Este hombre era poderoso, pero humilde. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Con toda la palanca que él tenía, él pudiera haber pedido una cita privada. Yo no me atreví a presentarme ante ti. Pero digan esto conmigo: con una sola palabra que digas, una vez más, con una sola palabra que digas, quedará sano a mi siervo. Ahora sigo leyendo, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, ve y va, y otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él.
Yo espero que ustedes hagan que el Señor se asombre. ¿No sería bien padre si un día desde el cielo, sentado a la diestra de la majestad, que Jesús dijo, wow, Padre, qué pueblo tenemos en Tlaxcala? ¡Qué gran fe hay en Tlaxcala! Padre, ¿tú crees cómo son? Sí, hijo, son buenos, sí. Eso es lo que creemos. No que se asombre nuestra incredulidad. ¿Cómo es posible que todavía no crean? Más que se asombre, porque nosotros creemos en Él. Al oírlo, Jesús se asombró de Él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel, ni siquiera entre los religiosos, ni siquiera entre los que saben, que dicen conocer a mi Padre, ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a la casa, los enviados encontraron, ¿cómo? Sano al siervo. Pueden extender sus manos y digan conmigo, amén. Palabra de Dios. Amén. Ya pueden tomar lugar. Amén. Wow. Qué historia, ¿verdad? Qué historia. Yo tengo que confesar una vez más, yo creo que yo hubiera esperado que Jesús llegara a mi casa. Me hubiera gustado que Jesús llegara a mi casa. Me hubiera gustado poder decir, una vez Jesús estuvo en mi casa. Una vez yo estuve con Jesús. Yo toqué a Jesús. Jesús oró por mi siervo y se sanó. Una persona tan poderosa como este centurión era más humilde que muchos de nosotros. Un hombre que tenía la palanca para una cita personal, no la utilizó. La verdad que él estaba interesado realmente en una cosa, que su siervo que amaba fuera sanado. Y muchas veces nosotros tenemos intereses secundarios que pueden estorbar la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Por ejemplo, un interés secundario sería, pues sí, quiero que se sane mi siervo, pero también quiero conocer a Jesús. Pues sí, quiero que se sane mi siervo, pero después quiero jactarme de que Jesús estuviera en mi casa. Sí, me explico. Pero como era militar, era bien enfocado. Él sabía una cosa, quiero que mi siervo sea sano. Puede ser que el siervo era su hijo. Con la sirvienta. Puede ser, eran dueños de esclavos. Por alguna razón estaba muy pegado a este siervo y no quería que muriera. ¿Sabe qué? Que un romano tenía el derecho de quitarle la vida de su siervo sin penalidad. Si un siervo se enfermara y no podía trabajar, el centurión tenía el derecho de quitarle la vida porque ya no sirve. Como un caballo que rompe la pata. Ya no sirve, pues mátalo. Sí. Pero muy lejos de matar al siervo, usó toda su influencia para mandar un mensaje a Jesús. Y cuando Jesús venía a su casa, él dijo, Señor, no tienes que molestarte tanto. Yo no soy digno que tú entres en mi casa. Ni me atreví a presentarme ante tú, aunque soy un comandante militar. Solo di una palabra. Yo entiendo autoridad. Yo sé que tú tienes autoridad. Sé que si tú solo dijeras una palabra, mi siervo va a ser sano. Sin que tú tienes que molestarte para venir a mi pobre casa. Con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Y a esta declaración Jesús contesta, ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. ¿Qué es una gran fe? Una fe que tienes que tener una experiencia especial para creer en Dios. Ese nivel de fe que nosotros estamos hablando no necesita una experiencia personal o especial para funcionar. La fe grande que Jesús está hablando solo necesita una
palabra de Dios. Una palabra de Dios. Eso es lo que necesita. Ahora, yo les mencioné de que nosotros podemos decir, oh, a mí me gustaría que Dios me hablara como hable con fulano. A mí me gustaría a mí me gustaría tener un sueño como la hermana que siempre tiene sueños. A mí me gustaría tener una visión. A mí me gustaría que un ángel me apareciera. Pero la fe que este hombre no menciona ninguna experiencia así. Solo oyó hablar de Jesús y creyó lo que oyó. Y cuando él necesitaba su milagro, él dice a Jesús, Maestro, si solo digas una palabra, con eso, yo sé que mi siervo va a ser sano. Amén. Si esa clase de fe, mucha gente dice, no, si Dios hiciera esto, ya creería. Yo predico de que no es que yo voy a creer porque ya vi algo. No. Yo voy a creer lo que tú dices, Señor. Yo voy a creer lo que tú dices. Él dijo, Señor, no tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. La palabra de Dios es suficiente. Amén. Sí. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Sí, estamos hablando de fe y la palabra. Los religiosos, los fariseos decían a Jesús, muéstranos una señal para que creemos en ti. Y Jesús les mandó a la China, no lo hizo. Porque estaban mal. Sí. Este hombre no pidió una señal, solo pidió una palabra. Señor, si tú solo digas una palabra, yo sé que va a funcionar, porque reconozco que tú eres un hombre de autoridad. Reconozco que tu palabra tiene autoridad. Si tú solo dices una palabra y no tienes que estar presente. Yo sé que donde estás en el camino, donde te van a parar mis amigos, de donde estés, solo tienes que decir una palabra y tu palabra va a alcanzar a mi siervo y mi siervo va a ser sano. O que Dios nos diera este tipo de... Bueno, no es que Dios nos tiene que darnos este tipo de fe. Esa es una decisión tuya y mía. Hoy tú y yo podemos decidir qué vamos a creer. Yo decido, yo voy a creer la palabra de Dios. Yo tomé esta decisión hace 40 años cuando yo di mi vida al Señor Jesucristo. Él me rescató, no ni vida tenía. Él me rescató desde el hoyo y me restauró y me dio esperanza. Decidí, voy a creer lo que Dios dice. ¿Cuántos creen lo que Dios dice? Digan conmigo, yo voy a creer lo que Dios dice. Sí, solo necesitas una palabra. Alguien dijo, una palabra de Dios puede cambiar tu vida, y es cierto. De hecho, yo siento, soy muy, yo creo que Dios no me puede decir ningún orden temprano. Porque más pronto que yo escucho su voz, me lanzo. Sí. Dios me llamó a México sábado en la noche, hace 25 años en Carolina del Norte, y domingo en la mañana renuncié a mi pastorado. Porque una palabra del Dios puede cambiar tu vida. Yo puedo hacer lo que sea si tengo una palabra de Dios. Si Dios me hablara hoy, Randy, vete a la China, en la noche estaría buscando mis palillos y buscando mis boletos en internet. Ahí comienzo. Porque yo sé, si Dios me habla, yo puedo hacer lo que Él dice. Sí. Yo puedo hacer lo que Dios dice porque creo en su palabra.
Tú puedes hacer lo que Dios te diga. Tú no necesitas necesariamente un sueño, una visión. No necesitas necesariamente que un ángel baje del cielo para decirte algo. Pero sí necesitas creer que lo que Dios te diga, Él lo puede hacer. Lo que Dios te diga, tú lo puedes hacer. Porque su palabra creó el universo. Esa palabra que creó todo lo que nosotros podemos ver de la nada, esa palabra está viva hoy. Dios te quiere hablar y mostrar qué hacer con tu vida. De hecho, el punto ahora es esto: que busquemos siempre la palabra de Dios. Que busquemos siempre. Yo no sé cómo vivir sin su palabra. Yo no querría que hacer la verdad es que yo no sé qué estoy haciendo muchas veces. Yo no sé cómo dirigir el río. Yo no sé qué hacer. Solo sé una cosa: yo camino con Él, le busco, le canto, le ruego, le amo, me entrego y Él me habla y yo hago lo que Él diga. Sí, eso es lo único que yo sé hacer. Si vivimos por su palabra o no. Vivimos por su palabra. No vivimos por pan de muertos. No solo del pan vivirá el hombre, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios, Jesús dijo. Vivimos por su palabra. Es una lámpara a nuestros pies, una luz a nuestro sendero. Ahora, la palabra de Dios se revela de tres maneras a grandes rasgos. Digan conmigo, tres maneras. La Biblia, el Espíritu y la iglesia. Sí, todos pueden buscar una palabra de Dios. De hecho, yo te animo, en vez de decir, porque las visiones y sueños y cosas así son reales, pero no son la primera forma que Dios habla con nosotros. De hecho, si vas a tener un sueño, una visión, va a ser una revelación de una palabra que Dios te quiere dar. Entonces, el meollo del asunto es que necesito una palabra de Dios. Digan conmigo, necesito una palabra de Dios. Porque Jesús dijo con el diablo, Jesús con hambre, 40 días de ayuno, y el diablo le aparece, Satanás mismo, y el chanclas, y él dice: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino por cada palabra que salga de la boca de Dios. Es que necesitamos una palabra de Dios más que necesitamos pan. Necesitamos una palabra de Dios, porque una palabra de Dios puede sanar a tu siervo. Una palabra de Dios puede salvar a tu matrimonio. Una palabra de Dios puede sanar tu cuerpo. Una palabra de Dios puede poner pan sobre tu mesa. Lo que necesitamos es una palabra de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Y alguien dice: pues ¿cómo es que Dios habla? ¿Debo ir a que me lean las cartas? No. ¿Con la brujita? No. ¿Cómo se llama este chuequito? Ya olvidé su nombre. Walter. No, pues menos. Primero, Dios habla por medio de la Biblia. ¿Cuántos no levantan la mano porque no quiero que mientan y no quiero entrar en la depri? Nada más es una pregunta retórica. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? Si no leen la Biblia, son ignorantes de la palabra de Dios. Porque la primera manera que Dios habla es por medio de la Biblia. Yo no tragué la profecía que yo recibí sobre México al principio, pero cuando yo estaba leyendo la Biblia, Dios me mostró: hey, es mi profeta, créelo y tendrás éxito.
ya tenía algo sólido. Si la Biblia es sólido, Jesús dijo: aquel que escucha mis palabras y las obedece es como aquel hombre que cavó hondo y construyó su casa sobre la roca. Y cuando vino la tormenta, la casa no se derrumbó porque estaba fundada sobre la roca. La palabra de Dios es una roca para la vida que no falla. Necesito una palabra de Dios. Amén. Si tú has dicho: a mí me gustaría que Dios me hablara, amado, ya te ha hablado y está en la Biblia. Ya Dios te ha hablado, está en la Biblia. Cada vez que levantas la Biblia, dile: Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Yo sé que me has escrito una carta de amor. Quiero que tú me hables, Señor, hoy. ¿Qué me hablas? ¿Cuántos van a leer la Biblia en esta semana? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Dios te quiere hablar. Dios te mandó un mensaje. Dios te ha mandado un montón de mensajes. ¿Dónde están? Están en la Biblia. Si Dios no te está hablando, es porque no estás leyendo la Biblia, porque ahí está el mensaje que Dios te quiere hablar. Dios habla por medio del Espíritu, el inspirador de la Biblia. Pobre gente que lee la Biblia y que no tiene el Espíritu Santo. Así es como comienzan las sectas. Las sectas comienzan cuando gente sin el Espíritu Santo lee la Biblia y sacan tonterías en vez de verdad. Necesitamos el Espíritu Santo. Pongan aquí su mano sobre la panza. Algunos de sus manos están más cerca de la columna, otros más lejos. Pero aquí mora el Espíritu Santo en los creyentes. Aquí, desde su vientre correrán ríos de agua viva, Jesús dijo. Desde su interior el Espíritu Santo está en las tripas de los creyentes. Por eso, como decimos, si te tuercen las tripas, no lo haces. Pues no, porque aquí está el Espíritu Santo para guiarme. Él me susurra al Hijo lo que la Biblia me quiere decir. Él me ayuda a entender lo que estoy leyendo. Es Él que me dice a veces cuando estoy leyendo la Biblia: eso es para ti, hijo. Eso es para ti. Te estoy hablando, hijo. Esa palabra que fue escrita hace quizás 2, 3, 4 mil años, esa palabra es para ti. Y cuando el Espíritu Santo te habla, tú dices: oh, yo sé que tuve un encuentro con Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez cuando estaban leyendo la Biblia sentían el testimonio del Espíritu Santo cuando estaban leyendo la Biblia? Amén. Él habla, y no solo habla por medio de la Biblia. A veces Él habla cuando ni siquiera estamos leyendo la Biblia. Puede ser que estás lavando trastes, que estás en la combi, que estás caminando, que estás haciendo ejercicio, que estás en el trabajo, y de repente la voz de Dios habla en tu interior y tú dices: Dios me habló. Es tan bonito cuando Dios nos habla. ¿Qué dijo el centurión? Señor, con una sola palabra que tú digas, mi imposibilidad cambiará. Mi siervo será sano. Yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo que con una sola palabra que Cristo habla, tu situación cambiará. No hay nada imposible para los que creen. ¿Para los que creen qué? Para los que creen la palabra de Dios. Podemos darle gloria. Díganle: yo creo tu palabra. Yo creo tu palabra. Yo creo tu palabra, Señor. Yo creo tu palabra. Aleluya. Digan conmigo: Dios habla por medio de la Biblia. Dios habla por medio del Espíritu. Y el tercero, Dios habla por medio de la iglesia. Si la iglesia es la asamblea de los justos, en la iglesia, en la asamblea, como hoy, en la asamblea de los justos,
la palabra de Dios es confirmada. Si el chanclas te habla, y él habla siempre, es un mentiroso. Si el chanclas te habla un día y tú crees que fue Dios, tú debes de venir aquí y compartir lo que tú crees que Dios dijo con cristianos maduros, para que ellos puedan confirmar o rechazar lo que tú escuchaste. No, pastor, yo no, cuando Dios me hable, a nadie le voy a decir, nadie me puede. Así hablan los brujos. Así hablan los brujos. Hasta el apóstol Pablo dijo que subió a Jerusalén para someter la palabra que él había escuchado por las moscas. Bueno, no dice así en hebreo, o en griego, pero por las moscas. En el caso si hubiera corrido en vano. Si el apóstol Pablo pudo someter su revelación a los apóstoles, ¿quién eres tú de creer que crees más que todos los demás en la iglesia? Voy a discernir a algunos orgullosos ahorita. Sí, hombre. Si Dios lo dijo, otros cristianos lo van a creer. Pero si el diablo lo dijo, lo vamos a rechazar. Porque nosotros también tenemos el Espíritu Santo. Digan conmigo, yo también tengo el Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia. Yo me someto a la iglesia. No creas porque yo soy el apóstol que no me someto a la iglesia. Yo me someto a la asamblea. A veces cuando estoy enfermo y voy para que oren por mí en la clínica de sanidad, estoy diciendo en mi corazón, mientras me imponen las manos, yo le digo, Señor, me someto a tu iglesia. Me someto a tu iglesia. La iglesia me ayuda a no desviarme. La iglesia confirma la palabra de Dios. La iglesia dice sí, amén a lo que Dios ha dicho. Y en la iglesia hay los dones espirituales suficientes para reconocer cuando algo no vino de Dios. Y es para nuestra protección. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes digan, yo quiero una palabra de Dios? Dios habla por la Biblia. Dios habla por la Biblia. Díganlo. Dios habla por la Biblia. Dios habla por el Espíritu. Dios habla por la iglesia. Yo quiero una palabra de Dios. Vamos a darle un aplauso y ponernos de pie, muchachos. Gracias. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie, amados míos. Oh, una palabra de Dios. Una palabra de Dios puede cambiar tu destino, amado. Una palabra de Dios que cambiar tu destino. Si tú quieres en un encuentro, primero cree lo que Dios ya te ha dicho y el encuentro vendrá. Sí, no esperes un encuentro primero. Cree lo que Dios te ha dicho. Si Dios no, y yo les dije que les iba a enseñar algo. A mí me gustaría escuchar la voz como Daniel Santos, pero yo no soy profeta. Pero ¿sabe lo que sí sé? Yo sé leer. ¿Cuántos saben leer? Yo sé leer. Yo sé leer en el inglés y en el español. Y muchas veces, créeme, lo que les voy a decir es la verdad. Siempre les digo la verdad. Recientemente tomo mi Biblia para leer y le digo, gracias Dios que me diste la oportunidad de aprender a leer. ¿Sabe que hay gente todavía en el mundo analfabeta? Hay gente que no sabe leer. Es triste. Pero todos nosotros que sabemos leer, nunca tenemos que decir, Dios nunca me ha hablado. Claro que te ha hablado. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Dios te ha hablado. Lee la Biblia.
Dios tiene un mensaje para ti en la Biblia. La Biblia es un libro divino. Dios esconde secretos en la Biblia que solo los que minan leyendo la Biblia jamás van a encontrar. Dios ya te ha hablado. Está en la Biblia. Y si tú tomaras tu Biblia y dijeras: Dios, yo quiero escuchar tu voz. Yo creo que una palabra de ti puede cambiar mi vida. Háblame, por favor. Viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a tomar esta palabra divina de Dios. Y un día vas a estar leyendo y leyendo. Un día, ¡pum!, el Espíritu Santo te va a caer y va a decir: eso es para ti. Tú, minero, porque minaste, porque buscaste, porque viviste por mi palabra, ahí te va una revelación divina del Padre. Esa palabra es para ti. Aleluya, aleluya. Créanlo, hermanos. Y tú llegas a tu manantial, tú llegas aquí y dices: ¿qué creen que Dios me dijo? Y tus hermanos van a decir: esa es una buena palabra, hermano. Digamos amén a esta palabra. Que así sea. Que se cumpla esta palabra. Y que tu siervo sea sano. Que tu imposibilidad cambie. Con una sola palabra. Lo que tú digas: Señor, voy a recibir el milagro que yo necesito. Podemos cantarle al Señor. Ese es un tiempo mientras cantan los muchachos, cuando cantemos todos nosotros. Esa es una oportunidad para ti. Levantar tu voz al Señor. Lo que hoy no escuches en vano. No permitas que esta palabra te escape. Toma este momento para decirle al Señor: yo quiero que me hables. Si tú tienes una imposibilidad en tu vida, este señor, su siervo, estaba muriendo. Él tenía una imposibilidad, pero él creía que la palabra de Dios podía cambiar su imposibilidad. Si tú tienes una imposibilidad, levanta tus manos, levanta tu voz, pídele al Señor una palabra. Dile: Jesús, una sola palabra que venga de ti. Yo sé que mi situación va a cambiar. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tu palabra, Jesús. Vamos.